¿Qué tal, Miguel Ángel? Mucho gusto. Muchas gracias por este espacio. He aceptado ad honorem esta charla debido a que tengo sumo interés en que la gente conozca el verdadero origen de este hecho cultural hoy convertido en una enorme festividad como es Chutillos. Ujú. Muchas gracias, Juan José. Realmente estamos siempre agradecidos con todas las personas que acuden a este nuestro espacio, que como decía a un principio es un espacio para la difusión de trabajos de investigación y pues al igual que estamos agradecidos por ese regalo de tiempo que nos dan y mostrar sus hallazgos, también tenemos fines que no son de lucro y por eso compartimos y difundimos la cultura, que es lo más importante. Entonces, antes de ya darte la palabra, estimado Juan José, para que podamos iniciar con lo que tienes preparado, simplemente quiero invitar a las amigas y amigos que nos están siguiendo en nuestra fanpage y en otras páginas o medios, pues que puedan suscribirse a nuestro canal de YouTube, nos buscan como Lunangel y ahí nos van a poder encontrar de la misma manera en nuestro canal de Facebook. Y para nosotros es importante porque constantemente vamos subiendo material de esta índole, vamos aportando y apoyando la difusión de trabajos de investigación como los que hace Juan José y las muchas personas que ya han concurrido acá para compartir nuestras sesiones que tenemos, que te comento que ya estamos cerca a la sesión 220, realmente ya estamos rumbo a los 4 años de hacer estas actividades y no podía faltar la fiesta de Chutillos para conocer más sobre ello. Entonces, dicho eso, estimado Juan José, y agradeciéndote nuevamente esa deferencia con nosotros por darnos tu tiempo, te doy la palabra para que entremos en materia y a partir de ello invitamos a quienes nos están siguiendo, si pueden hacer preguntas o comentarios, los vamos a ir leyendo al final y luego entablamos un pequeño diálogo. Entonces, cuando gustes, querido Juan José, estamos atentos. Perfecto, entonces, a ver, antes de pedirte que pueda compartir pantalla, voy a pedirle a la gente que está siguiendo esta transmisión que recuerde un poco aquella película animada de Disney, El Rey León. ¿Se acuerdan cuando Mufasa lleva a Simba y le muestra el reino, verdad? Y le dice, mira esto, todo aquello que ves hasta donde llega la vista, todo eso es tu reino, le dice, es nuestro reino. Eso es lo que nos pasa a los seres humanos. Cuando vemos, nuestra vida llega hasta donde, nuestra vista llega hasta donde la dan los ojos, hasta donde llega el horizonte. Y parece que todo eso es el mundo, nuestro mundo. Pero más allá del horizonte, tanto hacia allá como a estos lados, hay mucho más por ver, hay mucho más planeta por ver. Entonces, lo que necesitamos hacer es entender que no somos exclusivos, entender que más allá del horizonte hay mucho más y eso es válido también para la historia. Debido a que solamente llegamos hasta cierto punto, cuando uno recuerda, por ejemplo, los recuerdos llegan hasta cuando uno, no sé, tenía 3 años nada más, y pareciera que la historia es solo eso, hasta donde recordamos. Queremos saber más, le preguntamos a nuestros padres, les preguntamos a nuestros abuelos y ellos nos cuentan a su vez sus recuerdos y parecería que hasta allí nomás llega la historia, pero no, la historia tiene siglos, la historia tiene milenios y cuando uno se pone a investigar la historia se puede encontrar sorpresas. Esta introducción es para decirles especialmente a los potosinos que están siguiendo esta transmisión que es muy probable que en esta charla se lleven algunas sorpresas respecto a la festividad de Chutillos. Así que con esa advertencia, Miguel Ángel, te pido por favor que me permitas compartir pantalla, que vamos a entrar en materia. Perfecto, ya está habilitada la opción, estimado Juan José. Muy bien, ¿ya pueden ver? Sí, ya está cargada. Si la puedes ampliar sería estupendo. Vamos. Perfecto. El título de esta charla es una fiesta patronal con origen preincaico. Ya vi que por ahí a alguien no le gustó el uso de estos términos, así que hay que explicar que si estamos hablando de una fiesta patronal es porque esta fiesta tiene un patrón.
Y ese patrono es el apóstol San Bartolomé, aunque en realidad ese no era su nombre. Su verdadero nombre era Natanael, pero eso es tema para otra charla. No vamos a hablar precisamente de San Bartolomé en esta charla. Para poder hablar de esta festividad, vamos a repasar el ABC de Chutillos. Y vamos a comenzar con la A. Chutillos es una festividad autóctona, porque se origina en el mismo lugar donde se encuentra. En la B tenemos el baile, porque acá vamos a encontrar mucha danza, vamos a encontrar mucha música, porque en esta festividad hay 3 entradas folclóricas, 2 de adultos y 1 de niños. La C es por la cultura popular. Esta festividad aglutina a las manifestaciones con las que se expresa la vida tradicional del pueblo. Acá van a encontrar a lo largo del mes de agosto, porque Chutillos no solamente son las entradas folclóricas, van a encontrar muchas de las tradiciones que han hecho famosa a la Villa Imperial de Potosí. Y así, si seguimos revisando, podemos decir, por ejemplo, que en la D, en esta festividad hay deidades, hay divinidades prehispánicas, preincaicas, y posteriormente viene la religión católica. Podemos hablar de elementos, o podemos hablar de la empanada, o podemos hablar de la gastronomía, si nos vamos a la G, porque aquí tenemos, por ejemplo, el ají de achacana, que es el plato tradicional de la fiesta. Tenemos la empanada llamada salteña, pero yo me voy a concentrar especialmente en la letra H, porque vamos a hablar de la historia de la festividad. Y nos vamos a remontar a los orígenes mismos de esta festividad. Y los orígenes de esta festividad no están en el periodo colonial. Eso es lo primero que hay que tenerlo claro. El periodo colonial es tardío en relación a los orígenes de la festividad. Tampoco el origen es incaico, sino es anterior al periodo incaico. ¿Cuándo? Cuando se desarrollan en lo que hoy es la región altiplánica de Bolivia, las grandes culturas andinas, que fueron identificadas, entre otros autores, por Terés Buiz Casán. Entonces, tenemos los Aziba, por ejemplo, por donde ya es el Perú, tenemos Canchis, Ayaviris, Canas. Alrededor del lago Titicaca tenemos Lupacas, los Collas, ese es un detalle. Los Collas se desarrollaron en la región circunlacustre del lago Titicaca. Más abajo, Pacajes, Zoras, Carangas, Charcas, Quillacas, Caracaras, acá en Potosí, y los Chichas. Acá podemos ver esto mismo, pero en color. ¿De dónde sale esto? No se está inventando Juan José Toro, esto no. Todo esto proviene de diferentes documentos y ya se ha publicado mucho al respecto. Este libro, por ejemplo, Caracarachar, que es un libro monumental que ha sido escrito por Tristan Plat, Terés Buiz Casán, Olivia Hazis, participó también antes de su fallecimiento Thierry Sainz, y acá en este libro se incluye mucha documentación, fundamentalmente probanzas de méritos, en los cuales los indígenas que querían probar por qué pedían cosas, lo que hacían era hablar de su ascendencia y nos hablaban de que eran o charcas o eran caracaras. Y más conocido todavía es este documento, el Memorial de Charcas, que es del año 1582, que fue encontrado en el Archivo General de Indias por Valdemar Espinosa Soriano, el peruano. Y en este Memorial de Charcas encontramos, entre otras cosas, esta parte, que dice que vuestra majestad se ha servido de hacernos mercedes a nosotros, los naturales de esta provincia de los Charcas, que somos los Charcas y los Caracaras, pues en nuestras tierras se ha descubierto una riqueza tan grande para su real servicio en el Cerro Rico de Potosí, de donde se saca y se ha sacado tanta riqueza. Es decir, en este documento, los caciques, porque este documento lo mandan a hacer 7 caciques de 7 grandes naciones, ellos están diciendo que en el territorio de los Caracaras
estaba el Cerro Rico de Potosí. Ese no es el único documento que habla sobre eso. Este otro documento es un documento original, les estoy mostrando la primera hoja, está en la Biblioteca Nacional de España. Este documento es denominado Del descubrimiento de Potosí y quién fue el primer descubridor y otras cosas del Cerro. Los potosinos lo conocemos mejor como Testamento de Diego Huayca. Si ustedes se fijan en la parte subrayada, vamos a ir acercándonos, esto es lo que dice. ¿Cómo y cuándo y en qué tiempo y por quién fue nuestro Señor servido, se manifestase la riqueza de plata tan innumerable que estaba y está escondida en el cerro, que los naturales de esta tierra de la provincia de los indios Caracaras llamaban y hoy día generalmente por el mundo se llama Cerro de Potosí? Estos son no los únicos, pero sí los documentos más conocidos, originales, que demuestran de manera documental que la cultura que floreció en esta parte de lo que hoy es Bolivia era la cultura caracara. No eran collas, no eran lupacas, no eran pacajes, no eran carangas, eran caracaras. Y aquí, en territorio caracara, estaba el Cerro Rico de Potosí. Vean ustedes, en ese acercamiento dice Caracaras. Es Caracaras. En el año 1973-1979, Mario Chacón Toses publica este artículo en Presencia Literaria el 16 de septiembre de 1979, y allí es cuando por primera vez los potosinos sabemos, por lo que se dice en este artículo, que basándose en la obra de Arsanz, Mario Chacón Toses señala que el origen de la tradición de Chutillo es precolombino, y dice que no perteneció al último periodo de esa época, del periodo precolombino, el incaico o quechua, sino, dice, tuvo su origen en el anterior, perteneciente al colla o aymara. Está ratificando que es pre-incaico. Y si nos fijamos en Arsanz, yo cuando utilizo a Bartolomé Arsanz no uso el libro, utilizo los documentos originales, sea el manuscrito de Madrid o bien el manuscrito de Brown. Y ahí podemos ver también que Arsanz señala, habla de Cantumarca y dice que esta era una antigua habitación de indios gentiles. Significa que ese lugar, Cantumarca, era anterior incluso a los incas, y él es quien cuenta que dice, tenían estos naturales en la quebrada que hoy llaman de San Bartolomé, una grande cueva natural en Peña Viva, donde un día a la semana iban como en procesión a adorar al común enemigo. Voy a hacer un paréntesis, y más adelante vamos a hablar del común enemigo. Nos vamos a ubicar entonces en Potosí, antes de Potosí. ¿Ya? Aquí está el Cerro Rico, donde hoy se encuentra la ciudad de Potosí, era un cenagal, un vallecito, que se llamaba, y lo pone el propio Arsanz, Potok Unu, que se interpreta donde brota el agua, es decir, pisabas y brotaba agua, por eso era un cenagal. Y aquí está una quebrada, que es la puerta de acceso a este lugar. Aquí lo vamos a ver mejor. El Cerro Rico, aquí está el Potok Unu, el cenagal, y este lugar se llamaba Muyupuncu. Vamos a explicar por qué. Si se fijan ustedes en la fotografía, efectivamente es como si fuera una puerta. Por acá se ingresa a Potosí. Ahora, entre otros documentos, por ejemplo, está la carta que le escribió el padre Pablo Joseph de Aziaga en el siglo XVI, este era jesuita, al superior de su orden, Claudio Acquaviva. Y le dice, entre muchas cosas en la carta, entre los indios hay uno aquí, habla de Potosí, que había ido, habla de Cusco, dice, entre los indios hay uno aquí que había ido en peregrinación más de 300 leguas, visitando las principales huacas y adoratorios del Perú,
y llegó hasta el Moyoponco, que es la entrada de Potosí, muy famoso entre los indios. Es el testimonio de un sacerdote jesuita y una investigadora más reciente que es Pascal Apsi, francesa. Dice, los peregrinos que acudían al Muyupuncu de Potosí venían desde muy lejos. ¿Qué significa esto? Este lugar era un adoratorio, un gran adoratorio, un inmenso adoratorio al aire libre. La puerta era Muyupuncu y el altar principal era el Cerro Rico de Potosí, llamado también Sumaj Urcu o Huaca Potosí, era una huaca. Vamos a revisar otro documento, carta del jesuita Gregorio Cisneros al rector de la Compañía de Jesús en el Cusco, Manuel Vázquez, la fecha 8 de marzo de 1597. ¿Qué le dice en esta carta este otro jesuita a su superior? Había dos supersticiones muy perniciosas entre estos pobres, está hablando de los indios. La una era que cuando iban a Potosí, en llegando a Moyopuncu, que es una peña muy grande junto a la cual pasaban, llamada Puerta de Moyo, cosa muy preciada entre los indios antiguos, arrojaban la coca a modo de mochación, es decir, tributo. ¿Cuál era el tributo que dejaban y de dónde viene el nombre de Muyupuncu? Estamos hablando de conchas marinas, Spondylus. Estas conchas solamente se podían encontrar en la costa. Entonces, quienes venían de la costa traían este muyu, o bien, si no venían desde la costa, conseguían el muyu porque, como sabemos, el muyu, al igual que la coca, al igual que las chaquiras, eran era una especie de moneda primitiva. Los estudiosos de la historia económica la llaman protomoneda. Entonces se podía conseguir el muyu. Y el muyu era el que se dejaba en Muyupuncu como tributo para poder ingresar al adoratorio. La prueba es que hemos encontrado restos de muyus. Estas fotografías corresponden a James Antonio Basagoitia Acuña. Son restos de muyus que se han encontrado y todavía se pueden encontrar en la parte de arriba de Muyupuncu. Ahora bien, vamos a volver al común enemigo, al maligno. Para eso no nos vamos a valer de la historia de la Villa Imperial de Potosí de Arzán, sino vamos a ver, solamente para variar un poco, los anales de la Villa Imperial de Potosí que fueron publicados por primera vez el año 1872. Aquí nos dice Arzáns que cuando se pasaba por esa quebrada, ya estamos hablando en tiempos coloniales, cuando se pasaba por esa quebrada, dice que las cabalgaduras se alborotaban y no paraban hasta hacer pedazos a corcovos a los hombres. Veamos más cerca. Dice, sucedían sucesos espantables, porque si pasaban en mulas, se alborotaban estas y no paraban hasta hacer pedazos a corcovos a los hombres. Otros se habían muerto pasando por esta quebrada. Y dice acá, ocasionando estos daños el demonio que allí habitaba en una cueva hasta que los padres de la Compañía de Jesús llevaron en efigie al apóstol San Bartolomé. Atención. ¿Diablo? ¿Había diablo ahí? No nos olvidemos que el diablo es un concepto que lo traen los españoles. Antes de 1492, antes de 1532, no sabíamos lo que era el diablo. Entonces hay que remontarnos un poco al año 1545, cuando, por intervención de Diego Hualpa, los españoles se enteran que en el Cerro Rico había plata, en la Huaca Potosí, y empiezan a explotarla. Ojo, nadie le presta atención todavía a este lugar, a Muyupuncu. Entonces, seguimos revisando los documentos, no el libro, sino los documentos. Arzáns nos cuenta en el libro segundo, en el capítulo segundo de su historia de la Villa Imperial de Potosí, que hubo una batalla entre los españoles con los indios del pueblo de Cantumarca. ¿Qué fue lo que pasó?
Los españoles empiezan a explotar la plata del Cesro Rico, necesitaban que les construyan casas temporales, porque ellos no pensaban quedarse, y les piden primero de buena manera a los indios de Cantumarca que les construyan las casas, y ellos dicen que no podían hacerlo porque eh, estaban dedicándose a las cosechas, estaban dedicándose a sus cosas. Entonces los españoles empiezan a secuestrar a indios y los obligan a construir esas casas. El cacique de Cantumarca, llamado Chaquicatari, furioso entonces, les declara la guerra y se produce una batalla en Jesús Valle, y en esa batalla Chaquicatari es derrotado por los españoles. Muere en esta batalla, y los indios que logran escapar de esta batalla se refugian en lugares próximos. Se sigue explotando el Cesro, esta vez ya sometidos los cantumarqueños, se empiezan a construir las casas, y los que habían escapado se refugian en las montañas. Allí sus hijos tienen sus hijos, ellos siguen refugiados en las montañas. Y pónganle atención porque esto es Muyupuncu. Esta es la quebrada, fíjense, esta es una foto antigua, aquí está el puente, y aquí es una foto moderna. Vean ustedes cómo son estas quebradas, este es el Muyupuncu. Díganme si estos lugares no son propicios para una emboscada, ¿verdad? Imagínense ustedes a los indios acá arriba echando piedras hacia las cabalgaduras. Si lo que Arzáns nos cuenta es cierto, es una explicación lógica. Los indios, sus hijos, quienes habían sido derrotados en Cantumarca, estaban acechando la villa. Y lo que hacían era atentar contra los españoles que pasaban por ese que ya era el camino real. Esa es una explicación más lógica que pensar que ahí había un demonio, ¿verdad? Pero hay un detalle, y es que aquí en Muyupuncu todavía se mantenía el culto del que hemos hablado antes, ¿no? Es decir, llegaban y dejaban el muyu, ahí había una divinidad, todavía no se ha establecido cuál, probablemente una divinidad asociada al agua. Eso habilita a Mamacocha, pero también podría ser Tulupa, que tiene también asociación con el agua. No sabemos qué divinidad, pero se adoraba ahí a una divinidad. Entonces, recordemos, el Cesro Rico es el altar principal, la Huaca Potoxi. Este es el adoratorio Otoc Unu, y aquí está la puerta, donde en tiempos coloniales los indios atentaban contra las cabalgaduras. Empieza a crecer la ciudad, y los indios seguían acudiendo acá a adorar una divinidad, y los españoles, ya cuando se apropian de todo, especialmente los jesuitas, acuñan una versión. Dicen que los indios iban a adorar allí al diablo. ¿Quiénes manejan esta versión? Los jesuitas. Y los años coinciden. Veamos Arzáns, año 1590. Arzáns nos cuenta cómo se hicieron solemnes fiestas en Potosí por la nueva colocación del templo de la Compañía de Jesús. Marca el ingreso de la Compañía de Jesús a Potosí, pero hay que tomar en cuenta que la historia de la Villa Imperial de Potosí se escribió en un periodo aproximado entre 1705 y 1736. Es un periodo tardío. Estamos hablando del siglo XVIII. Pero antes de Arzáns hay documentación que habla de lo que ocurría en ese lugar en el siglo XVI. Hay dos libros que son claves para entender lo que los jesuitas hicieron en Potosí. Por una parte está este libro, que es el más famoso de todos, La historia natural y moral de las Indias, que fue escrito por el jesuita Joseph de Acosta. La primera edición se publica el año 1589. La segunda edición, porque resulta ser un éxito editorial, se publica 4 años después. Y menos conocida, pero no por ello menos importante, es este otro libro, La extirpación de la idolatría del Perú. Se publica el año 1621. El autor es el padre Pablo Joseph de Aziaga. Esta obra
es clave para lo que vamos a hablar, clave para el tema de Chutil. Vamos a ver algo de lo que dice Pablo Joseph Asiaga en su libro. Dice, primeramente, si de aquí en adelante algún indio o india volviere a reincidir en la idolatría, o sea, para los jesuitas, para los sacerdotes católicos, adorar a las divinidades andinas era idolatría, pecado, ¿no? Y ellos consideran tremendamente pecado adorar huacas, cerros, hualzayos, sol, luna y estrellas. Y dice que el cura o vicario que supiere tiene que denunciar eso y remitir la denuncia. Se persigue la adoración a las divinidades andinas. Y, entre otras cosas, señala Pablo Joseph de Asiaga que esto de la idolatría, dice, se ve mayormente dentro de los términos de Potosí. Pablo Joseph de Asiaga detecta que los indios de Cantumarca seguían yendo, como dice Arsanz, como en procesión, a adorar a una divinidad, y para él eso era terrible. Por eso dice, no, estos indios están adorando al demonio. Aquí podemos ver también cómo satanizan a las huacas. Dice, cómo los demonios, por hacer mal a los hombres y vengarse de Dios, inventaron las huacas y las demás supersticiones. Recordemos, el cerro rico era una huaca. Lo estaban satanizando. Y vamos a encontrar cartas del padre Asiaga dirigidas al provincial de su orden, Claudio Acquaviva. Estas cartas afortunadamente han sido recopiladas por los jesuitas y se han publicado en, Antonio de Egaña las ha publicado un recopilatorio en las monumentas, y estas cartas se encuentran en la monumenta peruana. Entonces, aquí vamos a encontrar las cartas del padre Asiaga, y esto es lo que él dice sobre el colegio de Potosí, es decir, el colegio jesuita en Potosí. Él cuenta todo lo que se había hecho y él habla, dice, a ver, una sola cosa diré por haber sido muy pública y por esta y otras muchas razones de mucha gloria de nuestro Señor, poco más de 2 millas de esta villa, en el camino real, están 2 cerros a que los indios desde tiempo inmemorial han tenido extraña devoción, acudiendo a hacer allí sus ofertas y sacrificios y consultando al demonio en sus dudas y recibiendo de él respuestas. Está diciendo que los indios iban a adorar al diablo. Ellos dicen el diablo, pero nosotros ya sabemos que era una divinidad andina. Estos 2 peñascos eran piedras de escándalo, de suerte que con la ocasión de ellas caían en muchas idolatrías los indios, y aunque la justicia seglar y eclesiástica había puesto muchas veces la mano para remediar este daño, no se había hecho nada. Entonces él cuenta que puso una pared para que los indios ya no suban hasta ese lugar, y que la pared se cayó, y él dice, eso es obra del diablo. Y finalmente, como gran remedio, dice que se entronizó, perdón, permítanme, aquí está. Dice que se echó en suertes, se hizo una capilla, se echó suertes para sacar un santo a quien se dedicase la capilla, y cúpole a San Bartolomé, y vínole muy bien por ser particular defensor contra el demonio. Entonces, por sorteo, habrían determinado que San Bartolomé se ha entronizado en el lugar. Y dicen que desde el momento en que se entroniza la imagen de San Bartolomé, ya no ocurren más cosas. Entonces los jesuitas se van a Potosí, dicen, San Bartolomé ha derrotado al diablo, gloria, aleluya. Y empieza la devoción por San Bartolomé. ¿Cómo se hacen estas cosas? ¿Se le ocurrió al padre Asiaga? No. Esto lo planificaron muy bien los españoles en hasta 5 concilios que se realizaron en Lima, y por eso se llaman concilios limenses. Y en cada concilio salían recomendaciones. En el tercer concilio provincial, por ejemplo, que se realizó del 15 de agosto
de 1582 al 18 de octubre de 1583, se determinó la destrucción de los quipus y se satanizó también a las huacas. Vean los años, 1582, 1583, las conclusiones se publican en 1591 y por esos años los jesuitas Pablo Joseph de Acosta y Pablo Joseph de Aziaga estaban haciendo todas estas cosas en Potosí, ¿no? Entonces, satanizan el culto andino, nos dicen que es el demonio, es el diablo, Satanás, el que está ahí en la cueva, ¿no? Bueno, se sustituye el culto. El culto andino es sustituido por el culto católico. San Bartolomé, además, casualidad, en su tradición, San Bartolomé es vencedor del demonio, desotador del diablo. Se produce la sustitución de culto y a partir de entonces, también lo cuenta Arsanz, dice que desde que se entronizó la imagen de San Bartolomé, ya no pasó nada más allá. La entronización le pone fecha, 24 de agosto de 1589. Es entronizado San Bartolomé en la quebrada, en Muyupuncu, lo desota al diablo, ese es su triunfo, y a partir de entonces tenemos a San Bartolomé. Pero atención, hay un detalle, por ningún lado, durante todo el periodo colonial, no se habla de la cueva del diablo. Hemos revisado los documentos del Cabildo Secular de Potosí y hemos encontrado que hay referencias casi unánimes. A Muyupuncu ya no le llamaban así, le llaman la Angostura de San Bartolomé o le llaman Quebrada de San Bartolomé, pero en ningún lado se habla de la cueva del diablo. Aquí pueden ver ampliado, son documentos originales que se encuentran en el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, en el Archivo de Potosí, también Quebrada de San Bartolomé. Aquí. Son documentos originales. No hay por ningún lado cueva del diablo. Ahora bien, en todo el periodo colonial no encontramos más referencias, no encontramos referencias a jinetes, no encontramos referencias que por lo visto vienen a ser republicanos, así que saltamos hasta ver esta obra de alguien muy conocido en Potosí, Lucas Jaimes, más conocido por su seudónimo de Brocha Gorda, en el libro La Villa Imperial de Potosí, su historia anecdótica, sus tradiciones y leyendas fantásticas, su grandeza y opulencia fabulosas, nos dice que se convino en invocar, perdón, se me va, a los santos Bartolomé y Lucía, y se erigió una especie de altar con barandilla y nichos, colocándose en ellos a esos dos bienaventurados. Según Lucas Jaimes, también se habría incorporado a Santa Lucía. No hemos encontrado nada en el periodo colonial sobre Santa Lucía. Por lo tanto, creemos que fue muy tardío, probablemente es republicano. Y dice, allí están sus mercedes hasta hoy día muy orondos y todos los años los visitan. El 24 de agosto las legiones de indios cabalgados sobre sendos mulos que ponen al escape a matarse para asustar y aumentar al travieso Chutillo, que ya parece retirado de la vida pública al hogar doméstico, esperando tranquilo sus últimos días. Este libro es del año 1905. Eso es lo que nos permite determinar más o menos lo que se conocía sobre Chutillos a principios del siglo XX. Añadidos posteriores, como los jinetes, como ese bajar hasta la puerta, parecen ser posteriores a 1905. En ese mismo libro encontramos además esta fotografía con el título Invención
y fiesta del Chutillo, y como pueden ver, parece que fueran todas, ¿verdad? Es el año 1905, significa que en ese entonces ya había una fiesta con bailarines, con danzarines, y esta es la foto que lo prueba. Posteriormente aparecen estos otros elementos, los jinetes. Aquí podemos ver ya a Mulupunku, la cueva, ya denominada Cueva del Diablo. Aparecen los jinetes, estas son fotografías antiguas que fueron facilitadas por Shirley Cruz, pero estos son añadidos republicanos. Llegamos al año 1985. En el año 1985, un radialista, Gonzalo Calderón Ríos, decide sumarse a los esfuerzos que ya habían hecho años antes otras personas, entre ellos el propio Mario Chacón Toses, Armando Sánchez Velázquez, Walter Zavala, en fin, mucha gente, para tratar de rescatar la festividad de los Chutillos que estaba en decadencia. Lo que hace Gonzalo Calderón es convocar a un concurso de fraternidades de los colegios. Se presentan 6 colegios y con ellos se realiza la primera entrada folclórica el 24 de agosto de 1985. Aquí ven ustedes ingresando a una de esas 6 fraternidades, la Fraternidad Alcheños del Colegio Nacional Pichincha. Tengo la foto por una razón. Yo bailé en esta entrada y a quien ven acá al centro es mi padre, que nos preparó, junto al profesor Enrique Trujillo, que también lo vemos en la foto, y el otro entrenador fue Adolfo Condori, también conocido como Abonca. Los 3 son los fundadores de esta festividad. Al año siguiente, 1986, no hay entradas porque hubo estado de sitio, y el año 1987 ya no participaron 6 fraternidades, sino participaron 12. Y cuando Gonzalo Calderón se convierte en alcalde de Potosí, la fiesta crece en proporción geométrica. Esta fiesta se convirtió en lo que es hoy ahora, gracias a un hombre, y eso es algo que no se lo podemos discutir: Gonzalo Calderón Ríos. Él fue quien tuvo la idea de convocar una primera entrada folclórica. Esas entradas folclóricas ahora se han convertido en 3, 2 de adultos, una de niños, y la festividad de Chutillos se ha convertido en la fiesta más grande de Potosí. Hasta ahí lo que puedo contarles sobre esto. Me pongo a disposición de posibles preguntas. Adelante, por favor, Miguel Ángel. Bien, excelente, Juan José, muchas gracias. Muy interesante el manejo de fuentes que tienes, y la propuesta que sin duda en algunos casos yo diría que rompe algunas ideas preconcebidas que a veces se tienen, ¿no? Y que queda claro que el antecedente que tú estás mencionando tiene que ver con un proceso de una estrategia de evangelización, según lo que tú hoy nos has planteado, ¿no? Una estrategia que se ha vivido en todo nuestro territorio justamente por esta cuestión de que ya venía establecida con la llegada de los españoles y cómo ha ido mutando, ¿no? Y cómo se ha ido estableciendo incluso un santo que ha cambiado toda la visión de lo que era el culto de nuestros pueblos indígenas en ese momento. Entonces, yo creo que es un pilar central y que yo diría que es una constante en muchas festividades, ¿no? Evidentemente, las advocaciones han acabado en algún momento, si vale el término, enterrando lo que es las tradiciones y la idiosincrasia de los pueblos indígenas. Y este es uno de esos casos, ¿no? Y en ese sentido, es también importante resaltar que, como tú lo estás planteando, ya como entrada folclórica, el planteamiento o el manejo, digamos, de esta festividad empieza en la década de los 80 del siglo pasado, y con los matices que hoy cobran. Ahora, quizás ahí, y luego ya
luego me voy al Face y también si Shirley, que está en sala, quiere usar la palabra, puede levantar la mano y luego coordinamos para darle unos minutos para que haga algún comentario. La pregunta es acá, ¿cómo enlazamos este proceso que nos has relatado, estos antecedentes, con el proceso que hoy se está queriendo encaminar a la inscripción ante la UNESCO de la festividad de Chutillos? ¿Cómo entablamos ese vínculo para que se haga esta postulación? El hecho generador es el culto preincaico centrado en Muyupuncu, pero hay que tomar en cuenta que Muyupuncu es la puerta de ingreso a la Huaca Potoxi, el Cerro Rico de Potosí, que viene a ser la divinidad mayor. Ahora, hay que tomar en cuenta el detalle económico, ¿ya? Es decir, si la Huaca Potoxi era sagrada para los Caracara y de pronto los españoles empiezan a explotarla, eso explica, por ejemplo, entre otras cosas, la rebelión de Chaquicatari. Los españoles necesitaban quitarle el carácter sagrado a la Huaca Potosí, el Cerro Rico de Potosí, para poder explotar, y por eso se inventan otras leyendas, como esa de que dicen que cuando Huayna Cápac mandó a sus exploradores, el cerro bramó, diciendo no toquéis la plata de este cerro que es para otros dueños. Entonces, se inventan eso, y como queda lo de Muripuncu, lo tienen que erradicar mediante la sustitución de culto. Es el hecho generador, y la importancia radica en esto. Tienes caracaras, que es, digamos, todavía ahora se está discutiendo que vendría a ser una extensión de Tiwanacotas, pero con habla aymara. Ahí puedes debatir sobre el asunto de señoríos aymaras o no señoríos, pero tienes ahí, digamos, la cultura aymara. Luego viene la cultura quechua, la de los incas, y luego la de los españoles. Esta festividad aglutina en una línea temporal claramente definida y susceptible de probarse de manera material, aglutina a las culturas que han constituido la nacionalidad boliviana: aymara, quechua, española. Y ahora con las danzas orientales están también incluidos los llanos. Ah, y no te olvides que también tenemos danzas de los valles. Bien, otro aspecto que tal vez, y lo has hecho mención en realidad, es bueno volverlo a recapitular si quieres de lo que nos has venido explicando, se hace mención mucho a la palabra chutillo, ¿no? Y no sé si podemos un poco profundizar sobre el significado y el contexto en el cual emerge, en el proceso histórico en el cual emerge el denominativo, ¿cómo se lo entiende? Porque estoy seguro que los potosinos lo tienen muy claro, pero No, mucha gente externa, bueno, y con mayor razón, entonces, si es que no es así, Juan José, entonces, claro, ¿cuál es el significado, cuál es la connotación de esta palabra que de hecho es muy recurrente en muchas oportunidades hablar de chutillo, ¿no? el problema es que no se ha hecho un estudio filológico serio o científico dedicado expresamente a eso, y actualmente hay varias explicaciones. Por ejemplo, está el hecho de que hillo es diminutivo. Entonces, puedes decir chuta, que es en aymara joven, entonces jovencillo o jovencito, pero parece ser muy simple el asunto. Hay que recordar que en quechua, chutay es despellejar, chutir, y curiosa y casualmente, la muerte que tuvo San Bartolomé, según la tradición católica, fue por despellejamiento. San Bartolomé murió el año 73 de nuestra era en Armenia, fue despellejado por órdenes del rey Astiages. Entonces, aparentemente habría algún sentido en conchutay o conchutir, pero también está el hecho de que chutillo se parece a cusillo, y cusillo es el nombre que se le da en quechua y creo que también en aymara al mono. Y resulta que el cusillo en realidad, los andinos no conocíamos al mono, el mono viene del África, ¿verdad? Entonces, pero teníamos una deidad, era el dios de la alegría, ¿no? El cusillo.
Y por eso es que cuando los andinos vemos al mono, cuando lo traen los españoles al mono, y el mono era travieso, entonces pensamos que era el cusillo, dios de la alegría, por eso le ponemos el nombre de cusillo. Hay hasta una danza del cusillo. Entonces, ahí uno se pregunta, ¿no? Tal vez no era Tunupa, la divinidad que se adoraba en Muyupuncu, tal vez era el cusillo, y de ahí viene Chutillo. Pero si te das cuenta, ya son como 3 o 4 versiones, todas con sentido, pero no las podemos asumir todas. Eso significa discusión filológica de por medio. Con seguridad que con mayores investigaciones vamos a poder llegar a una conclusión al respecto. Bien, entonces ahí hay que tener una precisión importante, Juan José. El término chutillo todavía se presta a muchas interpretaciones y hay que profundizar en eso. Va a la agenda de investigación, entonces, que es importante apuntarlo. Voy a ir al Face ahora, voy a leer algunos comentarios. Los voy a ir leyendo, Juan José, y te pido que ahí tú me detengas si es que quieres hacer algún apunte o responder a alguno de ellos, ¿ya? A ver, Milton Flores Oropesa. El tamaño de nuestro mundo es proporcional al de nuestro conocimiento. Entiendo que no se conservó el nombre original del cerro en el idioma caracara. Willy Waldo Flores Orozco. ¿Por qué Chutillos es preincaico? Consulta. Solo escucho lectura colonial. Después nos escribe Juan Machicano. Putuk Aymara, Unu Quechua. Si la veneración es anterior a los incas, ¿por qué en quechua antes que los incas? Se explotaban minerales por los originarios del Hacha Umasuyus y ellos llevaron al Potoc sigo a la imagen de la gran deidad lacustre. Nada tiene que venir el diablo ni San Bartolomé, indica Juan Machicano. Muy de acuerdo. Bien, sigo y aquí llegó otro comentario varios comentarios de Juan Ortiz, los voy a leer en uno solo. A ver, Juan Ortiz consulta. También se fijó que Arsanz dice que los indios bajaban cada año a celebrar su fiesta desde la entronización. Por lo tanto, ya existía una fiesta y danzas ya desde 1598. Creo que le faltó revisar esos detalles del escrito. Y va a añadir Juan Ortiz, esta fiesta ya tenía danzas y bailes desde 1598, según Joseph de Aziga, y Arsanz dice que hacían la fiesta cada año. Miguel, sí. Sí, a este respecto, en realidad sí se han revisado los documentos porque las fiestas públicas generalmente se cubrían, así sea parcialmente, con recursos públicos. Entonces, ¿quién ponía los recursos públicos? Era el cabildo secular, y el cabildo tenía que autorizar el uso de los recursos públicos. No existen en todos los documentos consultados a lo largo de los 300 años que dura ese cabildo, no existe ningún documento en el que se autorice el uso de recursos públicos para algún tipo de fiesta en la quebrada de San Bartolomé. No hay. Yo les he mostrado documentos en los que sí se habla de la quebrada, fundamentalmente para hacer reparaciones y otras cosas, pero no se habla de fiestas. Eso no significa que no hubo fiestas, es probable que hubo, pero probablemente se pagaron con recursos, digámoslo así, privados, ¿no? Es decir, la gente puso de su bolsillo, pero no se usó recursos públicos para esas fiestas, si es que las hubo. Eso simplemente. Bien, y bueno, ahí creo que ya has respondido esto, pero leo también lo que añade Juan Ortiz. Dice, Juan José Toro no revisó de manera completa la carta de Joseph de Aziaga a Aquaviva y tampoco revisó los detalles del escrito de Arsanz. Ellos explican que ya existía una fiesta y también existían danzas y música, dice, ¿no? Y además llega otro comentario de Leonardo Celín Salas Cárdenas que consulta, ¿quién fue Enrique Trujillo? Enrique Trujillo era profesor de orientación vocacional en el Colegio Pichincha el año 1985. Y él es el que, en su condición de profesor, ayuda a reclutar a estudiantes del Colegio Pichincha para la fraternidad de los calcheños. Mi papá y Adolfo Quispe Abonca habían bailado en el Carnaval de Oruro el año 1982 con una delegación que llevó Cordepo como calcheños. Entonces sabían los pasos y por eso fue que ellos se sumaron a entrenarnos, ¿no? Por eso fue que tuvimos 3 entrenadores en esa primera fraternidad de los calcheños del Pichincha. Bien.
De momento eso es lo que tenemos en Face. Ahora yo consulto y me corrige si me estoy equivocando en lo cómo lo he ido entendiendo. Entiendo de que, a ver, históricamente lo que tú nos estás proponiendo es que ya existía un proceso festivo y entendiendo festivo vinculado con un tema también, en este caso religioso, con lo que viene a ser el Muyupunku, ya en la época, incluso antes de la colonia. Después viene este proceso en el cual se instituye como advocación a San Bartolomé. Tú nos dices que esto ha sido más algo aleatorio y decimos, y creo que coincidimos, que es un proceso de evangelización, ¿no? Que es típico en todo lado que ha habido la conquista española. Y luego, San Bartolomé, por algún motivo, tal vez, no sé si la palabra es adecuada, ha dejado de pasar, ha pasado desapercibido, no se le ha dado relevancia, y es en los 80 del siglo XX que empieza a tomar, digamos, un revuelo con la organización de danzas folclóricas y llegamos a donde hoy estamos. Si esto es así, y si lo están también, ¿por qué ha habido este proceso, digamos, de olvido o desinterés por la festividad, ya sea que sea por San Bartolomé o como hay razón, por una divinidad andina anterior? ¿Qué ha pasado para que ya nos olvidemos o dejemos de lado esto y recién en los últimos 40 años se ha revitalizado y ha tomado fuerza? Bien, para empezar, el tema del proceso festivo, como lo dices, eh, obviamente que se puede remontar hasta tiempo de los Caracara, porque estamos hablando de un culto, digamos, blanco, ¿ya? Es decir, algo que te da motivo a festejar. Ibas a adorar a la Huaca Potosí desde cualquier parte de los Andes, incluso desde la costa, y llegabas porque estabas, era una peregrinación, ¿no? Y en las peregrinaciones, hasta ahora incluso entre los católicos, uno hace las peregrinaciones con entusiasmo, uno puede caminar kilómetros y kilómetros para llegar hasta el santito ante el cual nos vamos a arrodillar. Incluso las fiestas patronales son eso, ¿verdad? Bailan y al final, luego de haber bailado, se ponen de rodillas ante el santito o ante la virgencita. Entonces, ese proceso festivo se daba en esta peregrinación hacia el uno, hacia el adoratorio, hacia la Huaca Potosí, y se pagaba tributo con Mulius en Muyupunco. Y por eso es que Muyupunco se convierte, con el paso de los tiempos, en otro lugar importante. Pascal Apsi habla incluso del Puncucamayo. Ella dice que había una especie de guardián ahí en Muyupunco, que era el que recibía los tributos, etcétera, y se hacían, obviamente, se hacían ceremonias, no estamos hablando de culto. Ahora, hasta la gente que está escribiendo nos dicen, pero había fiesta en la colonia. Sigue el proceso festivo. Ahora, San Bartolomé, yo sinceramente no creo que haya sido un sorteo y que de suerte le haya tocado a San Bartolomé. No creo. Yo creo que lo han elegido a San Bartolomé adrede. ¿Y por qué? Por los atributos de San Bartolomé. San Bartolomé es considerado, para empezar, lo utilizan para conjurar a los malos espíritus. ¿Por qué? Porque tuvo una muerte atroz. Entonces, es un poquito como el remedio contra la tortura. Entonces, se utiliza San Bartolomé para eso. Y curiosamente, el 24 de agosto, que es el día de San Bartolomé, está vinculado a fechas negras y asiagas de nuestra historia. No solamente la historia de América, sino la historia universal. La matanza de los hugonotes, el empalamiento masivo de 3.000 hombres encabezado por Vlad Tepes. Y hay en las crónicas coloniales nos dicen, por ejemplo, que los españoles desollaban en honor a San Bartolomé, o sea, mataban indios y los desollaban y se los ofrecían en tributo a San Bartolomé. Y aquí viene un detalle que no lo incluye en la charla, pero no quería desviarme, pero es sumamente importante. Y es que a partir de la entronización de San Bartolomé en Muyupuncu, la devoción a este santo se extiende. Primero llega a Betanzos, donde ahora es adorado San Bartolomé, venerado. Luego llega hasta Colquechaca, pero con Colquechaca
con el norte de Potosí hay otro proceso que requiere investigación también, porque resulta que entre los ayllus, entre los pueblos entre los que se reclutaba gente para la mitad, estaban los del norte, y estaba Macha, estaba Pocoata. ¿Y cuándo les iban a traer los españoles a los indios que reclutaban a la mitad? El 24 de agosto de cada año. Y para que no les parezca algo tan terrible a los que habitaban entonces Macha, Pocoata, etcétera, lo que hacen es organizar ferias en honor a San Bartolomé. Y es por eso que el 24 de agosto de 1780 se subleva en Pocoata Tomás Catari y los hermanos Catari. Ahora tenemos hasta una ley que los declara héroes nacionales. Entonces ahí hay un vínculo directo entre San Bartolomé, la sublevación de Tomás Catari y esta festividad. O sea, si te das cuenta, todo es suma. Y San Bartolomé actualmente tiene un devocionario muy extendido en Potosí. Te estoy mencionando solamente dos ejemplos, Betanzos y Colquechaca. Ujú. Y en específico, Juan José, siempre hablamos, a ver, por ejemplo, voy a tomar el ejemplo de Urcupiña. En algún momento, los invitados que tuvimos nos mencionaban, ¿no? Que más o menos hasta los 50 del siglo XX, o sea, etapa pre-revolución del 52, había un peso importante de las danzas que eran más indígenas. Y ahí eso te da cuenta de un proceso de transformación que ha existido en lo que viene a ser la manifestación folclórica y estas expresiones. ¿Qué pasa en el caso de la fiesta de Chutillos, ¿no? O sea, ¿cuánto de lo ancestral, si es que quieres en ese término, se ha mantenido? ¿Cuánto ha cambiado más a estas danzas folclóricas que en muchos casos son muy cuestionadas porque hablan de que pierden la esencia de lo que era el mundo indígena, ¿no? ¿Cuánto de esto se está manteniendo? ¿Cuánto de esto se ha perdido también? Se mantiene mucho. Y es más, uno de los méritos de Gonzalo Calderón es que no se limitó a las fraternidades de la capital, sino que incorporó a las danzas autóctonas de las provincias. Por eso es que tenemos dos entradas de mayores. El día viernes ingresan las danzas autóctonas, las de las provincias y las que son originarias del departamento de Potosí. Ese es el día viernes. Y recién el día sábado ingresan las danzas que se consideran nacionales, las danzas que ya, sin importar su origen, se han convertido en danzas que, que nos identifican a los bolivianos, ¿no? Diablada, morenada, esas danzas se bailan en ese día. Y ojo, ¿no? Gracias a Dios con estos estudios que estoy haciendo, sí puedo decir que esas danzas, morenada, diablada, tinku, que ahora también está en entredicho, son de origen boliviano, no son de origen peruano, y hay maneras de comprobarlo de manera documental. Entonces, se rescata mucho de eso. Ahora, obviamente, hay pues un proceso de contaminación por factores urbanos, por el mismo mestizaje, pero se están tomando medidas, por ejemplo, la Asociación de Fraternidades Folclóricas y Autóctonas de Potosí, AFAP, ya ha advertido a las bandas y a las fraternidades que no se va a permitir ritmos ajenos para que sean ejecutados por las bandas. Se está prohibiendo reggaetón, música electrónica, etcétera. Se tiene que nomás utilizar el repertorio criollo o el repertorio autóctono. Entonces, se están haciendo esfuerzos para cuidar lo autóctono. Yo me atrevo a decir que en Potosí es donde menos se ha perdido en cuanto a esto de lo autóctono. Estamos manteniendo bastante las provincias. Bien, muy interesante ese dato, Juan José, y la verdad es que tal vez en algunos casos es importante hacer estas precisiones porque, como te digo, y más hablo por quienes no están en Potosí, pero tú mismo dices que a veces la gente de Potosí también no conoce. Es bueno siempre ir recalcando más que todo para ir conociendo las características festivas que tiene. Me voy a ir otra vez al Face, voy a leer tres comentarios más. A ver, David Edgar Ramos Callapa. Muchas palabras y
topónimos en Potosí están en Puquina, idioma tiahuanacota. No es aymara, lo pueden verificar descargándose PDF existente de este Ludovico Bertoni, el del diccionario catari.org, ¿no? Después Juan Ortiz vuelve a escribir, dice, Julio Lucas Jaime habla de la fiesta de 1905 en su libro. Tenía fuerza la fiesta en Potosí, solo que no era como una entrada. Tenía corrida de caballos, tenía danzas. Hay una fotografía de las danzas. Hasta Humberto y Pose Salinas le compuso una canción antes de 1950, pero posteriormente crece en los 80, pero no es que se la olvida. En 1905, Julio Lucas Jaimes ya hablaba de los chutillos, añade, ¿no? Juan, no sé si tienes ahí algún apunte que hacer. Para los dos, mucha razón, mucha razón. Bien. A ver, vamos viendo otro aspecto que has dicho. A ver, es que hay hartos temas, Juan José, que realmente vale la pena mencionar. Sin entrar al debate, y un poco voy a hacer un paréntesis en el tema de chutillos, de la festividad y de los orígenes internos, digamos, que en eso sabemos que hay debates también, que no es objeto hoy de la charla. Pero ¿cuál es tu postura frente a lo que estamos viviendo con el caso de Perú, ¿no? O sea, ahí vemos que muchas danzas realmente están siendo replicadas y mira, este conocimiento, este manejo histórico que tú tienes me parece importante recuperado en este momento. Se habla mucho de Alto Perú, Bajo Perú, que pertenecen, que no pertenecen. Estoy seguro que has escuchado mucho de esos argumentos. ¿Cuál es tu postura? ¿Qué responderías tú a estos argumentos históricos que se están manejando desde Perú para argumentar de que las danzas que nosotros conseguimos que son nuestras les pertenecen a los hermanos peruanos? Mira, yo te voy a responder con un tema que conozco porque he escrito un libro sobre eso, salteña. Es una empanada. Todos sabemos lo que es la salteña, es una empanada. La salteña se está universalizando. Ahora se puede encontrar salteñas en Estados Unidos, se puede encontrar salteñas en el Reino Unido, se puede encontrar salteñas en Europa, en Norteamérica, y eso es fabuloso. O sea, en estos tiempos, si queremos vender algo, tenemos que mostrarlo hacia afuera. Bárbaro. Pero hay un detalle. Cuando se trata de hablar del origen, hay que decir la verdad. O sea, en el caso de la salteña, que se venda. Le han hecho cambios, salteña de fricasé, salteña de pizza, salteña de chocolate, etcétera. Para mí no son salteñas, ¿ya? Porque la salteña tiene una receta bien precisa, pero bueno, se está internacionalizando, es famosa la salteña, fabuloso. Pero a la hora de hablar de su origen, si el que te está vendiendo la salteña te dice que es paseña, te está mintiendo y le estás robando Potosí, porque la salteña es potosina. Entonces, lo mismo con las danzas, ¿ya? Que la diablada se baile en todo el mundo, maravilloso. Que la morenada se baile en todo el mundo, maravilloso. Que el quetinku se baile en todo el mundo, qué lindo. Pero llegado el momento, si le preguntan al que está bailando, ¿de dónde es esta danza? Y si te dice que es del Perú, está mintiendo. Y le estás robando a Bolivia. Porque eso de Alto Perú, Bajo Perú, para empezar, eso es en la guerra de la independencia. ¿Ya? Ahí había confusión. ¿Por qué? Porque primero, la Real Audiencia de Charcas, lo que hoy es Bolivia, perteneció al Virreinato del Perú. Pero eso fue hasta el siglo XVIII, cuando se crea el Virreinato del Río de la Plata y pasa a depender de ese virreinato. Cuando estalla la guerra de la independencia, del año 1809, el 1 de enero de 1809, no el 25 de mayo, el 1 de enero de 1809 estalla la guerra de la independencia en Buenos Aires, con la sublevación de los patricios en contra del virrey Cisneros. Ahí se produce un fraccionamiento. ¿Qué hace el virrey del Perú, José de Abascal? Emite un decreto que dice que habiéndose sublevado Buenos Aires, hay que quitar, dice, estos territorios
de la jurisdicción del Virreinato de Buenos Aires y lo vamos a traer otra vez a la jurisdicción del Virreinato de Lima o del Perú. Pero Abascal comete un error. Si revisamos el documento, creo que es de 1813, él no dice la Real Audiencia de Charcas vuelve a la jurisdicción del Perú. Dice que vuelve a algunos territorios. Potosí, La Plata, Tucumán, etcétera. No incluye a Cochabamba, no incluye a Santa Cruz. Todos esos territorios vuelven a ser del Virreinato del Perú por determinación del Virrey, así que ahí se produce un tremendo chenco jurídico. Y que en 1825 da lugar a que los altoperuanos, los diputados altoperuanos en la asamblea en Chuquisaca digan ni con Lima ni con Buenos Aires y fundan Bolivia, ¿no es cierto? Entonces, los argumentos de Alto Perú, Bajo Perú son científica e históricamente debatibles, porque hemos sido uno hasta cierto momento de nuestra historia. Ahora, ¿quién fue primero? ¿Altoperuanos o bajoperuanos? Otro lío de debate. Hay que leer la crónica de Juan de Santa Cruz Pachacuti. Ahí dice que quienes fundaron el Cusco vinieron del Collao. Y dice que salieron desde más arriba de Potosí. Lo dice Juan de Santa Cruz Pachacuti. Habría que ver, ¿qué te digo? ¿Quién fundó a quién? ¿Cuál fue primero? Nos podemos sentar a debatir. Yo estaría encantado. Claro, y ahí adicionalmente, Juan José, has debido escuchar, se maneja incluso el discurso de que es cultura compartida, cultura andina, entonces no sé si ahí también tú tienes No, algún... está bien, de acuerdo. O sea, yo he encantado de compartir mi cultura con Perú, con Ecuador, con el norte chileno, con el norte argentino, encantado, pero que no nos roben, ¿no? Es como decirte, vamos a ir todos a la misma casa. Ya estamos todos felices en la misma casa, en la misma fiesta, somos hermanos, pero me están metiendo las manos a los bolsillos, me están robando. Voy a dejar que me roben, Miguel Ángel. Ese es el punto. ¿Qué está haciendo Perú? Nos está robando. Antes nos robaba Chile. Hemos protestado. Chile se está moderando. Pero Perú nos está robando descaradamente. Diablada, morenada. Ahora, Tinku, ¿con qué argumentos? ¿Con qué argumentos? El Tinku es Caracara. La capital Anansaya de la nación Caracara era Macha. La capital Urinsaya era Chaquí. ¿Dónde se practicaba el Tinku? En Macha, capital Anansaya. ¿Qué nos van a decir eso los peruanos? Y ojo, que no estamos hablando de tiempos incaicos, sino preincaicos. Y ese es el valor que tienen estas festividades, porque es memoria colectiva que la estamos rescatando, igual que la danza. La danza es como el taquionjoy. Nuestros ancestros se guardaron su rebeldía porque estaban oprimidos. Y con la danza se liberaban. Con la danza se burlaban de sus opresores. Con la morenada se burlaban de sus opresores. Con la diablada se burlaban de sus opresores. Ese era el taquionjoy. Y ahora ese taquionjoy lo vivimos en las fiestas patronales. Con ese taquionjoy, los habitantes de las 16 provincias de Potosí llegan hasta la Villa Imperial, toman la Plaza 10 de Noviembre, a la que antes les habían prohibido pisar. Es un taquionjoy, es un empoderamiento cultural poderoso, fuerte, que gira en torno a la danza. Ese es el valor que tienen estas fiestas patronales, más allá de sus aspectos negativos, que no es el momento de hablar. Bien, gracias, José. Volvamos un poquito al tema ya acercándonos al final. Me gustaría un poquito, voy a unir dos preguntas en uno. Que nos comentes un poco sobre este libro. Hay mucha gente que lo ha visto, lo ha comentado. No sé, entiendo que ha salido una segunda edición incluso. Cuéntanos un poco sobre este libro, por una parte, y a colación de eso, tal vez un poco, contanos también cuál sería la agenda de investigación en relación a la fiesta de Chutillos, porque estoy seguro que a partir de esta publicación, que es la primera edición la que yo tengo, se han determinado puntos que hay que seguir profundizando. Por ejemplo, hemos hablado del término chutillo, ¿no?
Entonces, ¿cuál es la agenda de investigación a partir de este tipo de producciones y qué queda pendiente para seguir profundizando sobre el proceso festivo de Chutillos? Bien, como tú lo decías, hay una segunda edición. Esta segunda edición es corregida y aumentada, es decir, algunos errores que se había cometido, no de fondo, afortunadamente, se corrigieron con esta edición. Se agregaron algunas otras cositas, se hicieron puntualizaciones sobre otras. Eh, es un trabajo de la Sociedad de Investigación Histórica de Potosí, porque aquí están incluidos trabajos de la mayoría de sus socios. Hemos hecho hasta trabajo de campo, etcétera. Entonces acá están trabajos de Marco Antonio Flores Peca, José Luis Pérez Coro, Shirley María Cruz Quispe, Iber Elvis Fuertes Callapino, James Antonio Basagoitia Acuña, Mario Luqui Caro Martínez, Daniel Bernardo Oropesa Alba. Están también trabajos de Osvaldo Nina. Entonces, es el resultado de años y años de investigación y que en la primera edición ya se había cubierto muchas lagunas, ya se había llenado muchos vacíos. Entonces, en la segunda simplemente se hizo retoques de forma. Falta mucho por determinar, bastante. Hay que, además, mirar hacia las provincias, hay que ver San Bartolomé de Betanzos, hay que ver San Bartolomé de Colquechaca, hay que ver esa relación entre el alzamiento de Tomás Catari y la fiesta de Chutillos, porque eso está en una ley nacional y está en una ley municipal, pero lamentablemente, por lo menos en el caso de la CIP, no hemos incluido esto en nuestra agenda inmediata, porque finalmente es un trabajo que nosotros consideramos que debería de durar por lo menos unos 10 años, eh, y ahora ya hace falta que otros investigadores o nos observen esto o se sumen, y probablemente la CIP lo siga haciendo, pero yo, por lo menos en el tema de Chutillos, creo que he cumplido. Yo me he puesto a investigar en esto desde que la fiesta se volvió grande. Te estoy hablando del año 88, 89. Y me parece que todo lo que yo podía hacer ya lo hice. Seguramente hay más que hacer, pero yo tengo proyectos de investigación en curso. Tengo que terminar una segunda edición del libro de la Salteña, que tiene que salir este año. Tengo que terminar de editar un libro de la obra reunida de Mario Chacón Toses, que tiene que salir este año. Y además, ya me han confirmado que me voy a hacer cargo de la investigación de la vida del primer prefecto de Potosí, que fue León Galindo. Entonces, yo realmente tengo la agenda completa. Va a ser difícil que siga con el tema de Chutillos. Yo espero que otros investigadores, o yo espero que mi Sociedad de Investigación Histórica de Potosí continúen investigando, porque sí, hay mucho todavía por ver. Bien, excelente, Juan José. Voy a leerlo una última revisada al Face. Juan, antes no sé que ahí llegan algunos comentarios, los voy a leer y ya vamos a entrar al cierre. A ver, déjame ver dónde me he quedado. Dame un segundo, me voy acá para la página correcta. Ya, aquí estamos. Ya, acá nos escribe Juan Ortiz. Joseph de Aziaga le dice lo siguiente a Acoviva en su carta. Cuando se hizo la capilla, se había echado suertes para sacar un santo a quien se dedicase y cupóle a San Bartolomé y vinole muy bien por ser particular defensor. Wow, dame un segundo, se me ha saltado. Defensor, aquí estamos, contra el demonio, ¿no? Dios luego traza de hacer su imagen de bulto, como se hizo a lo natural, acudiendo con mucha libertad los indios con sus limosnas a ello. Acabóse para la fiesta del mismo santo y ese día se llevó en procesión desde una iglesia, sacándole nombres hasta fuera del pueblo del padre rector y los demás padres de casa de donde le tomaron los indios de una cofradía. Salieron por otra parte a recibir al santo los curas de las parroquias que se habían juntado para el efecto con muchos
tendones, ceras, danzas, arcos y música. Subieron al santo arriba, donde estaba el altar muy bien compuesto. Eso es lo que nos está escribiendo nuestro amigo y déjame ver, están empezando a llegar más mensajes. Hubo sermón y misa con mucho consuelo de todos, ¿no? Entonces Juan dice, ya desde 1598 existía danzas y música en la fiesta de San Bartolomé y el Sanz aumenta escribiendo en su libro que la fiesta se realizaba cada año. Ya, después llega otro comentario de Rolando Flores. Dice, muy buena entrevista, felicidades, aprendí mucho sobre esta fiesta tan importante para el país. Esdenka de la Baza te consulta, ¿qué opina de Chutillos y su relación con la mitad del que habla Vincent Nicholas? ¿No? Y voy a leer el último comentario ya para que tal vez le puedas ahí responder a Zdenka. Milton Flores, gracias por la conferencia. Nos falta tanto por descubrir en nuestro pasado. No todo empezó con los españoles, pero peor con Evo Morales. Ahí no sé si tienes algún apunte, tal vez a la pregunta que haces Zdenka también. El trabajo de Vincent Nicholas es muy respetable. Es una persona que trabaja científicamente. Entonces, la mayor parte de las veces, si no todas, su trabajo es irrebatible y efectivamente hay un vínculo directo incluso con la mitad, ¿no? Es decir, los españoles explotan la plata de la Huaca Potosí, de un culto andino, de una divinidad mayor. Y la mitad además te consume mano de obra y esa mitad es la que finalmente es la que forja el imperio español, ¿no? Entonces, y es la que determina que Potosí se vuelva la Nueva York de su época. Por eso es que buena parte de la cultura boliviana procede de Potosí. Cuando decimos los potosinos, pero acá el charango, acá la salteña, acá este otro, no estamos siendo chauvinistas. La verdad es que por una razón económica, porque aquí estaba el motor económico del imperio español, entonces la cultura, las actividades giraban en torno a la mina de Potosí y ahí estuvo la mita, ¿verdad? Entonces la mita es clave para, incluso para la morenada, que eso es tema para otra charla. Lo que pasa es que la mita absorbe mano de obra, por una parte, y por otra parte resulta que al indio que no reclutabas era indio que se te escapaba. Llegaba a los 16 años, le tocaba ir a la mita. Entonces, para no ir a la mita y no morir, el indio se escapaba. Los reclutadores encontraban pueblos vacíos y todo se iba a la mitad. ¿Quién trabajaba en las haciendas? Tenían que importar mano de obra esclava. Importan africanos y llegan importantes cantidades de africanos a Potosí a trabajar no en la mina, donde estaban los indios, los mitayos, sino fundamentalmente en las haciendas. Y tengo los documentos que lo prueban, documentos originales. En las haciendas alrededor de Potosí, Pilaya, Paspaya, lo que hoy son los Sintis, lo que hoy es la provincia Linares, lo que hoy es la provincia Saavedra, existía una importante cantidad de esclavos, de africanos esclavizados, que se dedicaban primero a la producción de alimento y segundo, algo importantísimo para la mita, el vino. Ahí es donde nace la gran nación afroboliviana, con todo lo que eso implica. Entre estos, la morenata. Bien, excelente, Juan José. Ahí me escriben al WhatsApp y me consultan dónde se puede conseguir el libro de Chutillos. Ahí es una pregunta difícil. Yo entiendo que la Sociedad Geográfica y de Historia de Potosí tiene algunos ejemplares, yo tengo otros. Se pueden comunicar con nosotros. Quedan muy pocos. Y la alcaldía que los mandó a imprimir ya los ha entregado todos. Entonces, se pueden comunicar o conmigo o con la Sociedad de Investigación Histórica de Potosí o con sus socios también. En el caso de comunicarse contigo, ¿sería por tu Facebook o por qué medio? Sí,
Por el Facebook, por favor. Ya, La entonces, Sociedad de Investigación Histórica Potosí también tiene su cuenta de Facebook, ¿no? ok. Ya, entonces, para quien nos está consultando por el WhatsApp, ya sabe, lo puede buscar a Juan José o a la sociedad en Facebook y ahí ya se puede contactar para hacer o solicitar un ejemplar de este libro que es muy interesante y la verdad lo he estado revisando y es un provocador para leerlo, la verdad, y espero yo también conseguirme la segunda edición. Bueno, Juan José, yo creo que vamos cesando nuestra sesión. Hay muchos temas que podemos seguir analizándolos, pero también no quiero abusar y extenderme en el tiempo que nos estás otorgando. Por lo demás, pues nada, yo te doy la palabra ya para una última ronda, tal vez para algo que esté quedando en el tintero, o ya en cambio para también ya tus palabras de despedida, ¿no? En septiembre hay otra fiesta patronal importantísima, Ujú. la fiesta de la Virgen de Guadalupe en Sucre. Entonces, también por acá se ha investigado un poquito sobre la fiesta de la Virgen de Guadalupe, porque esto tiene que ver con la llegada de Fray Diego de Ocaña a Charcas, hoy Bolivia. La imagen original de la Virgen de Guadalupe, la primera, se encuentra acá en Potosí, en el Templo de San Juan, y eso lo tenemos en esta publicación. Y lo que me Ya, dijiste, de autoría. sé la morenada. Entonces, vamos a coordinar internamente. eh, las fiestas patronales tienen un tremendo valor cultural, como lo estamos viendo, ¿verdad? No son simplemente cosas de los pasantes nada más, son tremendamente importantes para la construcción de nuestra nacionalidad. Así es, querido Juan José. Bien, entonces, con ese compromiso, vamos a correr internamente. Mira, esto de Guadalupe también sería muy interesante. A ver, vamos a ver, de acuerdo a tu tiempo también, y todo eso sería fascinante. Voy a invitar a que las personas adquieran estas investigaciones, nuestras publicaciones, porque bien que mal es un aliciente para los autores que este trabajo se difunda. Personalmente yo considero que eso es así y veo que tienes harto trabajo publicado y eso es bueno difundirlo, es bueno adquirirlo y es una forma, como yo digo, de apoyar para seguir haciendo estos trabajos, ¿no? Yo sé que a veces la investigación, esto a veces a uno le jala más allá que un rédito incluso económico, todo eso, ¿no? Pero no está de más ese apoyo también para también tener algún incentivo de parte de la gente que quiere conocer más y que incluso en algún momento nos puede hacer llegar algún comentario, sugerencia también, o incluso añadir algo alguna fuente que sea importante. Entonces, dicho eso, querido Juan José, yo la verdad te quedo muy agradecido por este tiempo que nos has proporcionado el día de hoy. Hemos conocido la fiesta de Chutillos desde otra perspectiva, porque normalmente entramos a hacer una descripción del proceso festivo, que ese es otro momento, será interesante conocerlo también, pero hoy hemos conocido un antecedente importante, ¿no? Y ahí nuevamente constatamos este vínculo común que los procesos de evangelización, estos procesos de generar o establecer advocaciones han generado estos procesos festivos que tienen que ser comprendidos en su magnitud, tanto en un momento previo a lo que es la evangelización como un momento posterior. Nada más de mi parte, Juan José, no sé si tienes algo más que añadir en tus palabras de despedida. Bueno, yo te cuento que para este asunto de los autores hay buenas noticias, ¿no? Eh, las redes sociales han posibilitado que personas que están en otros países se enteren que tenemos libros publicados y resulta que algunos autores hemos estado recibiendo pedidos del exterior. Bueno, Hay mucho interés en lo que se publica en Bolivia, en España y en Estados Unidos. Yo recién nomás tuve que mandar una cosa de 25 o 30 ejemplares a Estados Unidos, por ejemplo, y que me pagaron lo que les había pedido. Entonces, nos está yendo nomás bien por el lado de las publicaciones. Por eso es que este año yo pretendo por lo menos publicar un par de libros más y veremos cómo va, ¿no? Entonces, eh, hay que respirar profundo y hay que ver las cosas con optimismo. Eh, yo no me meto en el tema político, por ahí alguien mencionó algo de eso, pero yo prefiero zafarme de eso. Creo que con todo lo que tengo ya previsto para investigar, me da hasta el final de mis días, así que me voy a dedicar a esto prácticamente hasta morirme, no me voy a meter de político ni de candidato jamás,
voy a estar con esto hasta que la mente me lo permita. Muchas gracias. Gracias, Juan José. Y bueno, a todos los amigos y amigas que nos han seguido, también agradecerles la conexión y también agradecer y anticipar a quienes se van a conectar posteriormente, porque hay muchas personas que ven en diferido también y van a tener la charla disponible también en YouTube para que el momento que ustedes quieran conocer sobre el trabajo de Juan José, así lo puedan hacer. Y bueno, agradecer a todas las personas que han escrito, ¿no? Y David Edgar Ramos escribe un último comentario. Buena charla, dice. Felicitar a Juan José y a ti, Miguel Ángel, por fomentar estos eventos culturales, ¿no? Pues gracias a ustedes por seguirnos. Entonces, estamos la próxima semana atentos a nuestras nuevas actividades y la invitación nuevamente. Trabajos de investigación, nuestro objetivo es difundirlos. Si usted tiene algún trabajo sobre festividades o el patrimonio cultural, pues es simplemente contactarse con nosotros, un poco revisamos la literatura y programamos y agendamos una presentación externa para que también se conozca el esfuerzo que ustedes vienen realizando. Nada más. Entonces, te mando un abrazo hasta Potosí, querido Juan José. Qué alegría que este medio nos permita comunicarnos así en instancia y realmente hermanarnos también. Yo sé que a veces hay algunos puntos controversiales, pero más allá de eso, la tecnología nos permite este enlace, generar estos espacios de debate, de análisis y de conocimiento también, que esto es importante para hacer investigación. Entonces, nos estamos encontrando. Un gran abrazo y saludos hasta Potosí. Hasta siempre.